En realidad, la mayoría son infecciones virales. Hay algunas infecciones bacterianas, pero la mayoría son infecciones virales, donde la gripe A es el germen, cuando hay que hisopar, más común, porque los pacientes que cursan cuadros ambulatorios en general no se hisopan, porque si es gripe A o si es COVID o si es metaneumovirus o algún virus respiratorio que no esté en este cuadro, no es tan diferente el tratamiento. Sí, se hace tratamiento cuando el paciente tiene una enfermedad grave. Entonces, en esos casos que se interna, sí se hisopa. Si no, no nos enteramos y los síntomas son muy parecidos. Bien. ¿Y por qué, cuando ustedes toman el criterio, deciden internar a una persona? Cuando no satura bien, ¿qué Sí, debería una pasar? cosa que complica bastante la situación son las enfermedades previas. Por supuesto que por eso está indicado los asmáticos, los EPOC, los cardiópatas, los diabéticos, los pacientes oncológicos que sí o sí estén vacunados, porque siempre una infección bacteriana o viral en este grupo de pacientes es mucho más grave. Y los pacientes pueden cursar la gripe o el COVID o lo que sea con pocos síntomas, pero descompensar, reagudizar su enfermedad de base. Entonces muchas veces internan porque el asma empeoró, porque el EPOC empeoró y bueno, claramente esa es la indicación de internación y hay que corregir la enfermedad de base y la infección viral sigue su curso y desaparece. Claro, exacto. Y ahí es cuando hisopan, más que nada, ¿no? Ahí hay que hisoparlo, sobre todo si se transforma en una enfermedad severa, porque ya hay pacientes que te imaginás que están al borde de usar oxígeno por EPOC, estando bien, cuando tienen un cuadro de esto, requieren oxígeno, eso se considera insuficiencia respiratoria y tienen que ser hisopados, porque si vos un paciente lo internaste porque empeoró, pensando que tiene una gripe A o un COVID, y lo hisopás, y no tiene estas enfermedades porque te da negativo, hay que buscar la causa porque capaz que lleva un tratamiento específico. Claro. Pero si no, si vos ya tenés la causa, la gripe A hoy se está haciendo tratamiento con drogas antivirales porque cambia un poco el curso de la enfermedad. Ahora que hablas de diagnósticos puntuales, por ejemplo, vos que sos neumonólogo, ¿sí? Te consultan más que nada, viste, con el famoso silbido. Sí. Vos mandas a hacer primero placas, tomografías, resonancias, digamos, donde se debieran ver más claramente los pulmones para ver también qué actitud tomar en relación al tratamiento, porque supongo que ya se dan antibióticos, ¿no? Si se diagnostica una bronquitis, una neumonía, ¿cómo se toma? Cuando vos tenés un cuadro que te sugiere mucha sospecha de virus, por ejemplo, 2 o 3 convivientes están infectados, un virus es lo más común, y uno piensa que no va a requerir antibióticos, que el curso va a ser igual, pero sí, claramente, uso antiinflamatorios, broncodilatadores con corticoide inhalado y hasta corticoides sistémicos, porque le cambia el curso. Y estas enfermedades tienen mucho impacto, más allá de la severidad como enfermedad en sí, en gastos, en costos y en ausentismo laboral y escolar. Entonces, poder mejorar al paciente para que rápidamente vuelva a su vida normal es fundamental. Después las placas, si yo puedo esperar 24 horas, espero, porque cuando es una infección bacteriana, los primeros días es normal y al otro día puede manifestarse. Y a veces el paciente no mejora o cambió las características de la expectoración y hay que poner un antibiótico más con sospecha que con datos de certeza, ¿no? Pero a veces ponemos el antibiótico así. Entonces, en resumen, la mayoría de las infecciones son virales. A veces las imágenes son para descartar infecciones o para confirmar una infección que sugiere virus y que no va a llevar antibióticos. Bien, cuando me hablas de corticoides inhalados, ¿hablamos del famoso PAF? Sí. ¿O hay otro que va por la nariz? Claro, porque muchas veces lo que se llama el síndrome de drenaje postnasal, el moco que se forma en senos paranasales, que gotea por atrás, es causa de tos crónica y el paciente no puede dormir, se levanta agotado, tiene mucho impacto en la vida diaria, entonces también usamos el spray nasal para evitar la congestión nasal o corregirla en lo que se pueda, que genera mucha sintomatología. Los broncodilatadores con corticoides inhalados, o sea, sería salbutamol y budesonide, fluticasona, cualquier broncodilatador con corticoides, y además a veces usamos corticoides sistémicos, porque la evolución es mucho más rápida, ¿no? Es la pastilla de corticoide. La pastilla de corticoide, claro. Que generalmente depende de la persona, del peso, de la contextura física, ¿qué es? ¿Uno a la mañana y uno a la noche? No, eso por ahí se reparte más en pediatría. En adultos usamos más dosis
una dosis por día con el desayuno o después del desayuno, y 10 miligramos por kilo de peso. Por eso varía un poco de acuerdo a la persona, pero 40 miligramos. 40 miligramos es una dosis plena, ¿no? Si una persona tiene asma o EPOC antes de engriparse, no hay ninguna duda. Pero a veces la persona se comporta como un asmático por el virus. Le da reactividad bronquial y le da muchos síntomas bronquiales por el virus y no va a mejorar. Y no puede dejar a una persona tosiendo 3 semanas, 4 semanas. Y no es una droga que sea tóxica. Tiene sus efectos secundarios si uno la usa incorrectamente. Pero acá se usa como mucho 5 días. Claro, claro, tal cual. Y ahora que hablas de toser 3 semanas, ¿sirven los jarabes para la tos? En general no tiene mucho efecto por ahí, tiene algún efecto suavizante por el aire a presión que sale cuando uno tiene tos, suavizan en algo la garganta, pero si vos usas un jarabe y no tenés broncodilatadores o corticoides sistémicos, no se te va la tos, porque es muy irritativa a nivel de bronquio. Claro. Hay, por supuesto, jarabes que tienen efecto central, que tienen derivados de la morfina, pero bueno, ahí ya estamos hablando de drogas... Como el Codelasa, ¿no? Codelasa, claro, una marca comercial, pero eso da sedación. Por ahí no puedes manejar, no puedes usar máquina, cometés errores en tu trabajo. Si yo trato de evitarlos. Bien. Sí uso corticoides y broncodilatadores. ¿Cómo nos cuidamos, Germán? El lavado de manos, la higiene, por supuesto cuando uno ya tiene síntomas, el aislamiento es la medida más efectiva. Pero a veces uno ya contagia, ya tiene el cuadro instalado y va a tener síntomas en 48 o 72 horas y ya está contagiando. Entonces, el lavado de manos y la ventilación de ambientes, por más que haga frío, es muy importante. Eso es fundamental. Y después los hábitos, como siempre, la vacunación la tenemos que tener entre marzo y abril. Hoy deberíamos llegar vacunados y eso tiene de vuelta impacto en algunas personas por la salud y en otras por el trabajo. La persona que está expuesta a gente y eso, o que trabaja, tiene que estar presente, tiene que estar vacunado idealmente. Y después los hábitos de vida, de no fumar y todas las medidas que ya conocemos, suman mucho, ¿no? Y la actividad física, que también la tenemos que venir trayendo desde el verano. Seguro, seguro. Cuando hablas de vacunación, ¿te referís a la vacunación contra la gripe y contra el neumococo, contra la neumonía? La vacunación contra el neumococo es indicaciones más precisas, pero hay personas que la tenemos que tener y otras que no. La de la gripe prácticamente no tiene contraindicaciones y la podríamos tener todas, pero de vuelta hay una población que la tiene que tener sí o sí. Y el Ministerio sugiere una vez al año la vacunación anti-COVID, pero la gente es muy reacia a vacunarse contra el COVID, pero por prensa, por mala prensa. Sí. No tiene más datos de la vacuna de la neumonía que del COVID. Y de la neumonía o neumococo se la dan sin problema y la del COVID no quieren. Y la vacunación contra el COVID es muy baja realmente. Ahora que hablas de COVID, y ya con esto te despido, ¿se ve más allá? Ustedes cuando mandan a hisopar, me decís que la mayoría de los casos son de gripe A. ¿Hay casos acá en Junín de COVID? Nunca dejó de haber gripe A desde la epidemia del 2009, Sí. ni nunca dejó de haber COVID. Pero para la persona que tiene la vacuna y no tiene factores de riesgo previos, no es un gran problema. Una gripe más. Es una gripe más, Debería tiene ser impacto, así, claro. pero tenemos que llegar con un estilo de vida adecuado, sin fumar, entrenados, con dieta adecuada y vacunados. En esas condiciones es una enfermedad muy sintomática. Hablábamos antes que vos me decías que estabas al tanto de cepas nuevas, pero Sí. es una enfermedad que si vos estás vacunado y estás con un estado físico aceptable, ni siquiera óptimo, pero aceptable, pasa a ser una cosa sin tanto impacto en la salud, pero no siempre llegamos en estas condiciones. Bien, ¿vitamina C es importante? El limón todas las mañanas, comer naranja ahora que son las frutas de estación, Sí. ¿no? Mandarina, o mismo el suplemento, el polvito puntualmente de vitamina C. No está mal, pero no reemplaza las medidas que hablábamos antes bien. de lavarse las manos. Lavarse las manos es posiblemente lo más importante de todo, y aunque estemos en casa, porque yo puedo engriparme en el consultorio y después contagiar a toda la familia. Entonces, llegar a mi casa, lavarme las manos, y si estoy trabajando, lavarme entre paciente y paciente, o en cualquier trabajo, ¿no? Tiene más impacto. Lo otro no va a ser mal, está bien practicarlo, pero no reemplaza las medidas que charlábamos antes de vacunación, no fumar y esas cosas. Gracias, Germán, como Un siempre. placer, gracias a Hasta luego. ustedes.